solo para un selecto grupo de juristas. Así que la pregunta es, ¿llegó el momento de consolidar su lugar en la élite del derecho constitucional? Los cupos son limitados. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estimados participantes, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo webinar que llega gracias a ESAN Latam y la Universidad Nacional Siglo XX. Informarles, ¿no?, que nos encontramos en una transmisión totalmente al vivo a través de nuestras plataformas, tanto por Meet como por Facebook. También queremos recordarle que para la emisión de su certificado de participación es necesario realizar su registro de manera correcta e ingresar al grupo de WhatsApp. En breve, estos links, estos formularios serán enviados a través del mensaje o del chat, tanto del grupo como también de esta reunión, al igual que en Facebook. Recuerden que la asistencia se va a tomar, ¿no?, a través de los comentarios, tanto en Meet como en Facebook. También no olviden suscribirse a nuestras plataformas virtuales y activar la notificación para mantenerse siempre al tanto e informados de nuestros nuevos programas. En esta noche hoy vamos a presentar, ¿no?, un webinar con la temática de derechos humanos y protección constitucional, que estos son mecanismos de defensa de la ciudadanía. Y es para nosotros un gran honor poder contar con la presencia del magíster Manuel Alejandro Sanabria Quirós. Este es uno de nuestros docentes de nuestra maestría. Él cuenta con una licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. En cuanto a su formación académica, en cuanto a posgrados, cuenta con una maestría tanto en Derecho Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal. También cuenta con amplias especialidades en Educación Superior y Docencia Universitaria. En cuanto a su experiencia laboral, ha sido, en este caso, auxiliar fiscal y capacitador electoral en el departamento de Chuquisaca. Para nosotros es un gran honor poder presentarlo. Damos la bienvenida a nuestro disertante del día de hoy, al magíster Alejandro Sanabria. Sea usted bienvenido a la sala. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un gusto. Bueno, vamos a habilitar justamente las diapositivas que tenemos preparadas para el día de hoy. Un gusto compartir con todos ustedes, estimados colegas, bueno, por la costumbre, ¿no?, doctores. Es un honor, como siempre, poder compartir conocimiento y, bueno, especialmente poder hacer un intercambio de ideas, un intercambio de conocimiento a lo que es este área tan bonito, tan bonito de defender, porque nos va a servir bastante, tanto en defensa como en ataque. Bueno, poner un límite al abuso, especialmente. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer una primera pregunta. ¿Quién es el primer vulnerador de derechos? De derechos humanos, prácticamente. Y eso que tenemos que superar todavía, eso, porque en lo largo de este pequeño espacio que tenemos, bueno, vamos a superar de alguna manera lo que son los derechos humanos. Y bueno, les voy a decir por qué. Porque justamente tenemos una constitución relativamente nueva, pero que ante los ojos del mundo es muy poderosa, en un sentido vital, armónico, natural y, bueno, previsor del futuro. En ese sentido es el objetivo que tal vez tanto Ecuador también, en parte, bueno, en parte un poco Venezuela, ven esos aspectos, pero también hay un poco de crítica, ¿no? Porque está muy bonito en papel. Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Quién es el primer vulnerador de derechos humanos? Y efectivamente es el Estado. Es el Estado, desde el presidente de la República en ejercicio hasta el mínimo trabajador que un funcionario estatal podría ser, como el conserje además,
que nos puede vulnerar a nosotros, la población civil, nuestros derechos, nuestros bienes jurídicos legalmente protegidos. Y nuestra Constitución es garantista, garantiza todo. Y eso es lo bonito, que el abogado, en ejercicio de la profesión, ejercicio libre, va a poder proteger los derechos del litigante, ¿no? De todas las personas que se ven afectadas, ya sea en todas las áreas que podamos ver, ya que el derecho constitucional prácticamente nos abre todo, toda esa baraja de posibilidades entrando en materia, no solo, bueno, la propiamente dicha constitucional con nuestras acciones, defensa, sino en el derecho penal, para generar todos los principios del debido proceso, la presunción de inocencia, especialmente que hoy en día está muy en boca de todos con este tema de la ley Brisa, que efectivamente está todavía hablándose, ¿no? Parte. Derecho agrario, también, ¿no? Que está en, podríamos decir, en boca de todos por la situación que ha pasado la anterior semana, ante ese aspecto, ¿no? El derecho de familia, importante. Grupos vulnerables, derecho a niñez y adolescencia. Grupos vulnerables, nuevamente lo repito, ¿no? Que es interesante el aspecto de ver que la protección, ¿no? Lo que caracteriza al derecho a familia y el derecho a niñez y adolescencia. El derecho civil, juntamente con lo que es debido proceso, el principio de celeridad. En tratativa también la administración de justicia. Y bueno, el derecho laboral, ¿no? Que está consagrado. Todos bienes jurídicos totalmente protegidos. Ojo, ¿no? La Constitución Política del Estado que estamos hoy en día en prácticas del 2009, joven, a eso se han ido adaptando prácticamente lo que es los códigos, bueno, que han salido, niñez y adolescencia, familia y posteriores, ¿no? El penal y el civil, bueno, se han ido parchando y bueno, tenemos que ver también tema del laboral, agrario, parte, ¿no? Un poquito más, tal vez, de trabajo de nuestros legisladores. Y eso también involucra mucho al derecho constitucional. La crítica al legislador. ¿Quiénes son? Cámara de Diputados, senadores, todo el órgano legislativo, ¿no? ¿Y para qué? Como son personas igual, comunes y corrientes. Algunos tienen idea, otros no, pero tienen la confianza del pueblo boliviano, ¿no? Y para eso están los abogados constitucionalistas también, para asesorar, para generar idea, crítica, especialmente soluciones. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. En un conflicto de intereses, especialmente, ¿no? Donde se van a ver de una parte y de la otra, donde va a entrar el abogado, va a ser aconsejar y no a discutir de un lado o del otro, sino a buscar soluciones. Ejemplo, y espero que lo tomen muy en serio lo que les voy a decir, especialmente en materia familiar. Con un grupo vulnerable tan necesario, ¿no? De recibir justamente justicia, derecho en sí. Cuando tratamos un conflicto de un niño respecto a la guarda, respecto a la asistencia familiar, puede ser que usted esté con el papá, con la mamá, con el obligado, con la obligada, solicite incrementos, solicite disminución y demás. Pero el objetivo, y bueno, que ha caracterizado siempre al que les habla, es que jamás va a ser el abogado del papá ni de la mamá, sino del menor, del grupo vulnerable. Y siempre veamos eso, ese aspecto. Velemos por esa seguridad. Dicho esto, entrando en materia y haciendo esta reflexión, que es muy importante, sobre todo compartir hoy en día, porque mucho han criticado a la academia, mucho han criticado al abogado, han criticado al Ministerio Público, han criticado al órgano judicial,
eh, está en las noticias, en todo, ¿no? Critican especialmente el ejercicio profesional noble del abogado, eh, pero no se dan cuenta que efectivamente son unos cuantos y la reflexión es para todos. Es precisamente que el abogado también que ejerce libremente la tiene muy difícil hoy en día. Y es más aún cuando tenemos ciertas situaciones ante todo este poder estatal, donde el colega abogado también que está del otro lado, funcionario público, administrador de justicia, resuelve, genera una situación. Entonces, ante esa, podríamos decir, todo ese brazo operativo, ante todo ese brazo operativo del Estado, está pues prácticamente los mecanismos de defensa que tenemos que emplear. Dicho eso, vamos a ir avanzando y entendiendo a los derechos humanos. ¿En qué sentido? Los derechos humanos, como indica, constituyen el conjunto de garantías inherentes de toda persona por el solo hecho de ser humana. Prácticamente ya no está en esa cualidad. Y su finalidad es proteger la dignidad, la libertad, la igualdad, la seguridad, toda esa baraja de derechos de los individuos frente a abusos del poder público o de particulares que tal vez tengan la balanza inclinada de su lado. Esa es la función. Y en Bolivia, la protección de los derechos fundamentales se encuentra reconocida principalmente en la Constitución Política del Estado, así como los tratados internacionales, que nos ha abierto el bloque de constitucionalidad, artículo 410 y 11. Bueno, los derechos humanos incorporados en este bloque de constitucionalidad. La protección constitucional se materializa mediante mecanismos jurídicos que permiten prácticamente a la ciudadanía defender sus derechos cuando estos son vulnerados o amenazados. Esa podría decir que es la función, esa es la situación. Entonces, eso es lo que debemos entender. Un concepto amplio, los derechos humanos son prerrogativos universales, indivisibles e interdependientes que corresponden a toda persona sin discriminación alguna. El hecho mismo de nacer persona, podría decirse, te da este aspecto, ¿no? Ya la historia nos ha indicado desde donde empezó los derechos humanos, aspectos históricos que, bueno, desde conocimiento general. Pero las características principales es que son universales, inanielables, imprescriptibles, irrenunciables, interdependientes y progresivos. Es el derecho, ¿no?, que va mutando con el tiempo, conjuntamente a las necesidades. Y bueno, estos se clasifican en derechos civiles políticos. Por ejemplo, en civiles políticos protegen la libertad individual, la participación política, ejemplos, los derechos a la vida, la libertad de expresión, derecho al debido proceso, derecho al voto, derechos totalmente consagrados que estoy seguro que todos nosotros en su momento no hemos ejercido. Y por otro lado, clasificando los derechos humanos, también derechos económicos, sociales, culturales. Está en la Constitución, que garantizan condiciones dignas de vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, pilares fundamentales específicamente para las políticas públicas. Ahora que tenemos nuevos gobernantes locales, ¿no?, y municipales y departamentales. Por otro lado, también tenemos los derechos colectivos y difusos, ¿no?, que protegen los intereses de grupos o comunidades, como el derecho al medio ambiente, el derecho de los pueblos indígenas, el derecho al desarrollo, que la verdad es, en general, es muy grande, pero
tal vez en algún momento, siendo muy importantes estos, porque el derecho al medio ambiente tiene que ver muy encadenado con el derecho a la vida y el derecho prácticamente del futuro de las personas. Pero bueno, muy poco vemos porque hay otro tema que tal vez es como recurso estratégico del Estado, el aspecto que se toca, ¿no? El tema económico. Pero bueno, son puntos y criterios que tenemos entre los juristas en discusión. Entonces, ante eso está la protección constitucional. La protección constitucional es el conjunto de mecanismos establecidos por la Constitución para garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Bueno, ¿cómo se regula esto, no? En Bolivia esta protección está regulada por la Constitución Política del Estado, ¿no? Como les decía, promulgada 7 de febrero de 2009, es la norma fundamental del Estado Nacional de Bolivia, aprobado mediante el referéndum popular el 25 de enero del 2009. Producto de un referéndum, hemos modificado y hemos aprobado nuestra nueva constitución. Ojo, ¿no? ¿Por qué digo esto de un referéndum? Porque ha sido el pueblo boliviano que ha elegido. Se ha juntado, se han hecho, hay una historia acá en Bolivia, en Sucre, la capital, que ha generado esta constitución con unas mesas de trabajo, reuniendo al poder constituyente, generando el poder constituido, que bueno, no ha finalizado acá, ha finalizado en Oruro, en las mesas de trabajo. ¿No? La historia es interesante. Posteriormente, obviamente, se ha aprobado el Código Procesal Constitucional. Conjuntamente, ¿cuántos años más tarde, no? 3 años más tarde, 5 de julio de 2012, la Ley 254. Y bueno, tenemos los tratados internacionales y derechos humanos que conllevan eso. También tienen aprobación. Y ante eso están pues los mecanismos de defensa ciudadana, que en general podemos entender como acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones de grupo, acciones populares, acciones de petición. O sea, el derecho a la petición, considerado en el artículo 24. Tenemos todos esos aspectos que nos han generado juntamente los mecanismos de acciones de defensa. Tomando en cuenta efectivamente los principios que nos emanan de la Constitución Política del Estado, antes de pasar conjuntamente a las acciones que hacen. Ya que el Estado boliviano ha asumido y ha promovido pues principios ético-morales, ¿no? Y es de conocimiento general, que es con lo que nos han formado prácticamente. Y esperemos que siga esa formación porque, quieran o no, son muy buenos principios, como la Masúa, Mayuya, Maquella. En el CIS, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. O el tema del ñaquerenco, el vivir divino, la vida armoniosa. O el tecocabi, una vida buena, ¿no? Poniendo en práctica todos estos principios, pues en teoría no necesitaríamos, no sería tan requerido llegar a unos procesos como están hoy en día. No tendría que haber conflicto. Pero bueno, no hay ese aspecto y no he visto aún tal vez esa formación o muy poca promoción de la gente política haciendo referencia a eso, ¿no? Sería más al contrario. Más aún cuando, bueno, el Estado sustenta los valores de unidad, igualdad, inclusión, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, armonía, transparencia, equilibrio, oportunidad, equidad social, género de participación, responsabilidad, justicia social, distribución. Y bueno, todos esos aspectos que son principios que están en nuestra Constitución. Y aún así sigue fallando la sociedad. Y por eso nos preguntamos, ¿no? Es obligación, ¿no? Es la pregunta que siempre me voy a hacer, o les voy a hacer a todos. ¿Es obligación de los bolivianos conocer la Constitución? Y claro, y la respuesta va a ser sí. ¿Y por qué? ¿Por qué, digamos? Y algo nos vamos a responder, bueno, un poquito más allá para finalizando esto. Pero bueno, estábamos yendo a las acciones y mecanismos de defensa. Y bueno, hasta para eso, el principal y el que tal vez es el que sí le va a poner un freno a ese abuso estatal, que es la acción de libertad, que
que es el mecanismo destinado a proteger la vida, la libertad física, la libertad de locomoción. Efectivamente, cuando procede, cuando, bueno, es detenida una persona ilegalmente, es perseguida indebidamente, sufre amenazas contra su libertad, en cualquier aspecto. Especialmente, bueno, los penalistas se hará entender, pero en materia penal entra bastante, pero el constitucionalista sabe ese aspecto, ¿no? En materia penal igual va a entrar a defender sobre todo la libertad de la persona, la presunción de inocencia, especialmente, y su derecho a la vida. Bueno, obviamente las características, rápido, no requiere formalidades, tenemos la base, ¿no? 125, de la Constitución Política del Estado, y demás siguientes con los que empiezan estas acciones de defensa. Ante eso también tenemos la acción de amparo constitucional, que protege los derechos fundamentales destinados también a la libertad física. Procede ante actos ilegales, omisiones indebidas, resoluciones arbitrarias donde nos veamos, ¿no? Afectados ante un proceso tanto legal como administrativo. Ojo, ¿no? Una vez más, el derecho constitucional está en la administración pública. No solo va desde conocimiento, que vamos a estarlo viendo en un proceso civil, penal, laboral, de niñez y adolescencia o familiar, que es la práctica diaria, sino en un proceso administrativo, ante tal vez un despido inmediato, una persona que es grupo vulnerable. Y ya vamos a ver bastantes. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, hemos cambiado alcalde, hemos cambiado gobernador. Y bueno, obviamente hay mucho personal que se quiere quedar y hay otro personal que hay que renovar, ¿no? Hay compromisos pendientes. Hay que ser sinceros, no podemos tapar el ojo con un dedo. Entonces, algunos en la vida esa criolla, bueno, tal vez están embarazadas algunas personas o algún señor embarazado a su pareja y bueno, va a pedir efectivamente tema de lactancia, inamovilidad laboral, que la puede activar inmediatamente. ¿Por qué? Grupo vulnerable nuevamente, estamos hablando de un bebé en camino. Entonces, derecho constitucional, derecho a protección a la vida, amparo constitucional. No es necesario agotar instancia. Bueno, ¿por qué? Porque los requisitos, efectivamente, para un amparo constitucional es, para empezar, la existencia de la vulneración de derechos y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, salvo algunas excepciones como el que estábamos mencionando, ¿no? El principio de subsidiariedad. En algunos casos es necesario aplicarlo de manera inmediata. Ya la jurisprudencia nos ha dado un lineamiento. Como ejemplos, ¿no? Vulneración al debido proceso, violación al derecho al trabajo, restricción ilegal a la educación, ¿no? Cuando una persona tal vez se vea discriminada en algún aspecto, en un proceso civil, por así decirlo, bueno, prácticamente hemos visto por parte de un abuso, ¿no? De la otra parte judicial que no se ha notificado, se ha vulnerado el debido proceso en materia tal vez de familia en algún momento y bueno, son hay casos delicados, ¿no? Y se ha dejado un tema de lado, ¿no? Que ha sido tal vez escuchar en tema de guarda al menor, y que es muy importante y debe ser valorado por la autoridad que está ejerciendo justicia. El caso de Ángel, que aún estamos viendo, ¿no? Que es un caso de análisis del país de Argentina, de un menor que pidió estar con su papá, pero no lo escucharon y bueno, se fue con su mamá y terminó asesinado por su madre y su expareja. Y bueno, ese es un caso terrible. Pero bueno, pasó en Argentina, pero el que ya pasó en Argentina no quiere decir que pase en Bolivia. ¿Cuántos menores? Y no se les escucha, ¿no? ¿Con quién quieren estar? Y a veces esa falta de objetividad del juez genera un aspecto, ¿no? Para eso, bueno, está la acción de amparo constitucional, protegiendo los derechos de ese grupo vulnerable. La acción de protección a la privacidad, que protege, bueno, la intimidad, la honra, la imagen, todo legalmente constituido en el artículo 21, podríamos decir, de la Constitución Política del Estado, en su numeral 2, y bueno, y el artículo 22,
especialmente, ¿no? Esta imagen. Que protege, bueno, esto obviamente por historia saben muy bien que en la anterior constitución que teníamos hablábamos de la habeas data, ¿no? Antiguamente, pero bueno, que permite conocer información almacenada, corregir datos erróneos, eliminar registros indebidos sin autorización, sin consentimiento. Caso tal vez emblemático, ¿no? Estamos hablando del vicepresidente en ejercicio, ¿no? Y a través de sus redes sociales estaba difamando a uno de los ministros, entiendo, y bueno, ha aplicado la acción de protección a la privacidad. Y bueno, ¿qué ha hecho la Sala Constitucional? Ha obligado, bajo sanción, a que se borren esos videos que estaban causando atentado contra la honra y el honor de esa autoridad. O para que vean, ¿no? Como les decía, puede ser desde el presidente, vicepresidente, hasta la persona que barre, ¿no? Sin ningún afán de menospreciar ningún trabajo, porque todos son parte del Estado, pero que pueden vulnerar derechos humanos. Y como así, se ha aplicado justamente a un vicepresidente y se le ha obligado, ¿no? Para decir que no es intocable ante el derecho constitucional. La acción de inconstitucionalidad que tiene por finalidad controlar qué leyes y normas sean compatibles con la Constitución. Y ojo, ¿no? Y eso no debería pasar, pero pasa. Es ahí tal vez donde tenemos la mala filtración, la mala asesoría a los legislativos, que son los que van a promulgar, que van a estudiar, que van a hacer sus mesas de trabajo, y se supone que tienen que sacar leyes favorables, leyes que sí se cumplan al ciudadano de a pie, cosa que, bueno, no estamos viendo, o hay leyes que han sacado que son muy buenas y se están olvidando aplicar, y para eso, bueno, eso es la lección de cumplimiento, pero bueno, la acción de inconstitucionalidad dará ese control. ¿Por qué? Porque eso tenemos la acción abstracta y la acción concreta, ¿no? Uno, la abstracta, que es teórica, que bueno, puede ser planteado también a diferencia por alguna autoridad o demás, que cuestiona la norma en sí. Y la acción concreta, que cuestiona la norma al aplicarse en una persona, ¿no? Si realmente está indebida. ¿Y qué buscamos preservar con eso? Pues una supremacía constitucional. La Constitución, y ustedes saben muy bien, de acuerdo a la pirámide kelseniana, de Kelsen está por encima, ¿no? Y bueno, ¿qué buscamos con eso? Impartir el orden jurídico constitucional. Ante nada puede estar por encima de la Constitución boliviana y los derechos y tratados internacionales donde esté ratificado Bolivia. En ese sentido, bueno, la acción abstracta que busca la depuración del ordenamiento jurídico y la concreta busca evitar la aplicación de una norma inconstitucional en un caso en particular. De esos hemos tenido bastantes en el anterior gobierno. Este gobierno, en ejercicio, veamos qué hace. ¿Por qué les digo eso, no? Parecería que un abogado constitucionalista está en contra del gobierno. No lo está. Está para defender prácticamente al pueblo. Por eso mismo pone el límite. Y el constitucionalista le va a poner ese límite al Estado, al ejercicio del Estado, cuando el Estado esté aplicando malas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos también la acción popular que protege los derechos e intereses colectivos. Procede frente a amenazas contra el medio ambiente, patrimonio público, seguridad colectiva, salud pública. Y la acción popular, la verdad, tiene que ser muy fuerte, ya que se ha puesto con el tema minero, con el tema de contaminación. Bueno, el que les habla ha planteado bastantes, donde muchas han salido muy bien paradas y otras, bueno, han sido cuestionantes porque tenían fines políticos, porque hay recursos estratégicos del Estado, ¿no? Y al final y al cabo, una decisión constitucional, bueno, como les decía, un fallo constitucional, una sentencia, a veces llega a ser una decisión política. Y eso, bueno, hay que pelearla en cancha ante la Corte Interamericana de Justicia. Pero bueno, eso, llegar a la Corte Internacional es otra situación que igual el constitucionalista la va a hacer. Por otro lado está la acción de cumplimiento que tiene como finalidad obligar a autoridades públicas a cumplir normas constitucionales, leyes, actos administrativos obligatorios. Busca evitar la inactividad estatal
Ejemplo, y bueno, se ha aplicado y hasta ahorita el alcalde acá en Sucre no ha hecho nada. La ley, si no me equivoco, 553, referente a, bueno, les hablo como activista más que todo de tema de los animales de compañía, que son los perritos y los gatitos. Usted sabe muy bien que hay una ley 700 que protege, que falta, que está incompleta todavía. Tenemos que mejorar, pero también hasta eso está la ley de tenencia de perros de raza peligrosa. Esta ley prácticamente nos indica que la alcaldía debe tener un área de control, o sea, una oficina donde se registren los perritos de raza peligrosa y a la vez todos en general, todas las familias registran. Ustedes, a nivel Bolivia estamos hablando, pregunten, ¿dónde está esa oficina? No es Sonosis. ¿Dónde está esa oficina? Entonces, ante eso, acción de cumplimiento. No se metió, o sea, el anterior alcalde se le ha notificado y bueno, tenemos que seguir haciendo para que se cumpla ese aspecto, acción de cumplimiento. Bueno, las instituciones de protección de derechos humanos, es muy importante también hablar, pues son mecanismos. Bueno, estamos con la Defensoría del Pueblo, que es una institución estatal autónoma creada bajo mandato constitucional el año 97. ¿Cuál era su misión? Proteger y promover y garantizar los derechos humanos en el país, especialmente en los sectores vulnerables, ¿no? Frente a actos o omisiones de autoridades o instituciones públicas y privadas. Bajo ese aparato no está el defensor del pueblo, que la verdad si me preguntan a mí, el defensor del pueblo sí es una persona que debería salir del voto del sufragio de todos nosotros, como salen las altas autoridades tanto en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Agrario Ambiental, eh, en el Consejo de la Magistratura. Debería salir también del voto, Julio, porque va a ser una persona que va a poner alto, pero bueno, no sale, no. Pero la institución de que se encarga de defender los derechos humanos, supervisar la administración pública, promover cultura de derechos. Ahora yo me pregunto, ¿no? Van a disculpar, a veces, hace un tiempo atrás, sí, el suscrito sabía el nombre y veían actuación al defensor del pueblo, pero actualmente no lo conocemos. Y eso es alarmante, esa es la pregunta, ¿dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde está ante esta situación grosera que está pasando en el Estado boliviano actualmente? Bloqueos, problemas, ¿dónde está generando ese aspecto? ¿Dónde está protegiendo? ¿Dónde está luchando con el sector más vulnerable? Por otro lado, bueno, otra institución, ¿no? El Tribunal Constitucional, Nacional, máximo órgano de control, nuestro tribunal aquí en Sucre, con nuestros 4 magistrados, ¿no? Que tendrían que ser 9, con excesiva carga procesal, resolviendo acciones constitucionales, interpretando la Constitución, obviamente protegiendo la Constitución política del Estado, ¿no? Y garantizar esa supremacía. Obviamente, primero a través de las salas, posteriormente ellos haciendo el control relevante. Por otro lado, otra institución de derechos, bajo el principio de objetividad, ley 260, el Ministerio Público, la legalidad, intereses generales de la sociedad, a través del derecho penal, también regulando la conducta de todas las personas y efectivamente el derecho, protegiendo el derecho de toda víctima o persona que sea contra ofendida, ¿no? Y no ser un mecanismo más opresor del Estado. En ese sentido, tenemos que respetar los principios constitucionales, pues están relacionados con el principio de supremacía constitucional. La Constitución es la norma suprema del Estado, el principio del debido proceso, que toda persona tiene derecho a defensa, juez imparcial, juez natural, resolución bien fundamentada, el principio pro persona. Las personas deben interpretarse favoreciendo a la protección más amplia en sus derechos humanos. Y en ese sentido, tenemos que hablar de la importancia de los mecanismos de defensa ciudadana. Esos mecanismos constitucionales, ¿cuál es su visión? Pues fortalecer
el Estado de Derecho, limitar los abusos de poder, garantizar una justicia constitucional, permiten la participación del ciudadano, protegen la dignidad humana. Sin estos mecanismos, los derechos fundamentales serían únicamente declaraciones formales, sin efectividad, porque no habría el instrumento. ¿Y cuál es el instrumento? Bueno, justamente estas acciones, el abogado prácticamente que va a hacer prevalecer esos derechos. Y tenemos justamente estas instituciones de control que protegen, ¿no? El Tribunal Constitucional, derechos humanos y por ende, ¿no? Para hacer cumplir el mecanismo, brazo operativo fuerte que es el Ministerio Público. Entonces, en conclusión, la protección constitucional representa uno de los pilares fundamentales del Estado democrático y social de derecho, los mecanismos de defensa ciudadana que permiten a las personas que puedan exigir el respeto efectivo de sus derechos frente a actos arbitrarios del Estado o de particulares. En Bolivia, las acciones constitucionales constituyen herramientas esenciales para garantizar la vigencia real de los derechos humanos, fortaleciendo la justicia constitucional y la participación de la actividad ciudadana en la defensa de sus garantías fundamentales. ¿Por qué garantías? Porque nuestra Constitución es totalmente garantista. Porque si le damos una leve ojeada, bueno, está garantizando el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho de los niños, adolescentes, el derecho de las familias, el derecho de las personas adultas mayores, que están muy olvidadas actualmente, ojo con eso, el derecho de las personas con discapacidad, el derecho de las personas privadas de libertad, el derecho de los usuarios o las usuarias consumidores. Es totalmente garantista. Estamos hojeando simplemente una constitución y nos está dando estas garantías. Pero la pregunta que hacía también, les decía, estamos hablando de derechos humanos. Sí, totalmente. Pero ¿por qué nuestra Constitución ha superado eso? Pues ha superado eso porque ya a la fecha ya no podríamos hablar de derechos humanos. Esto desde la lógica que en Bolivia se ha reconocido a la tierra como sujeto de derechos. Entonces, ya no hablemos de derechos humanos, sino tendríamos que hablar de derecho de los seres vivos. Por toda la biodiversidad, por todo el medio ambiente, por todo lo que respiramos, por todo lo que nos rodea, estamos hablando del derecho a los seres vivos. ¿Y por qué les digo eso? Porque es más importante, porque está conexo con nuestro derecho principal, que es la vida. Porque si no tenemos cuidado del derecho al medio ambiente sano, pues estamos renunciando a la vida de a poco, aunque no nos demos cuenta. Entonces, ese es el aspecto más importante actualmente que nos ha dado nuestra Constitución, que ha superado, podríamos decir, en palabras, no en aplicación así, a otros países de primer mundo, podríamos decir, que ellos están viendo, están cuestionando ese aspecto, pero de alguna manera con sus políticas gubernamentales basadas en derechos humanos, están aplicando muy bien. Nosotros no. Por ejemplo, ¿no? Una política gubernamental que tendría basada en derechos humanos, protegiendo el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente sano, sería reducir el parque automotor, necesariamente, ¿no? Cuestionar ese aspecto, pero no lo estamos haciendo. O la obligación de que cada bachiller plante un arbolito. Eso es una política no basada en derechos humanos. Pero bueno, son aspectos que, bueno, el suscrito abogado y colega de ustedes, estimados doctores, les habla, ¿no? Les manda una reflexión. En ese sentido, es el aspecto, ¿no? Que hemos hablado el día de hoy y hemos compartido con todos ustedes cuál es la importancia del abogado constitucionalista y por qué esta invitación a profundizar justamente en el derecho constitucional. Porque si ven, la misión del abogado constitucionalista incluso va un poco más allá cuando te metes esa camiseta
pura del derecho de proteger, porque no estamos hablando simplemente de que vas a proteger a tu cliente o vas a velar sus derechos, sino vas a velar el derecho tuyo y de los que te rodean, aunque sea tácitamente. O vas a asesorar de la mejor manera, o le vas a poner un freno al ejercicio de poder eh, de una persona pura y simple, de ese ejercicio de poder, pero malo, que quiere sobrepasar justamente los derechos de cualquier persona, ¿no? Ese, como en algún momento decía, ¿no? Ese pliegue, ese poder que tienen ciertas autoridades cuando recién se han sentado en un asiento que tal vez les ha quedado grande y no les correspondía. Y bueno, esa es la misión del constitucionalista. Bueno, habiendo dicho eso, espero haber podido compartir este conocimiento con todos ustedes. Tal vez alguna pregunta, alguna opinión, con gusto estamos a escuchar. O caso contrario, bueno, estaríamos finalizando la clase que hemos visto un mínimo solamente, una partecita que hay que profundizar bastante, sí, ya que esto va a generar un criterio y bueno, va a generar a la vez un aporte, porque todos tenemos una forma de razonar y todo el objetivo de esto es buscar soluciones ante cualquier problema o adversidad que nos prepare el mundo del litigio, el mundo, bueno, jurídico al que estamos enfrentando hoy en día. Bueno, con eso. Eh, Doctor Walter. Magíster, buenas noches. Quería hacerle una consulta. Con el tema de la acción de cumplimiento, Magíster, cuando usted refiere que esto se aplica cuando queremos, bueno, en el tema de las normas constitucionales, ¿esto de las normas constitucionales se refiere únicamente a a la Constitución Política del Estado o hace también referencia a la jurisprudencia constitucional? Bueno, la jurisprudencia ha ido más allá, justamente complementando derechos, normativa, procedimiento. Efectivamente va en ese sentido, va también en el sentido de que tenemos a la ley, como podría decirse, a las leyes que complementan justamente todos los códigos. Tenemos incluso resoluciones municipales y demás que no son contrarias a la Constitución, que han pasado ese filtro constitucional, y entonces el objetivo es hacer que se cumpla, ¿no? En su momento, el tema de pandemia, había ese aspecto de aplicar una acción de cumplimiento a que si había una ley que regulaba cierto consumo de medicamento o ciertas, el tema de si no me equivoco, es el tema de las bombas de oxígeno, pues obligaba justamente a que una acción de cumplimiento bajo protección del derecho a la vida, apliquemos ese aspecto. Entonces, en eso va. Ahora, en relación a la jurisprudencia, efectivamente, la línea jurisprudencial está para eso, para ser aplicada porque ha sido más beneficiosa y el Tribunal Constitucional, que es el tutor, el, podríamos decir, el guardián de nuestra Constitución, ha establecido ese aspecto. Efectivamente es una solución complementaria que posteriormente entendemos que tendría que estar regulado por ley. Espero haberle aclarado, doctor Walter. Gracias, Magíster. Tal vez alguien más. Bueno, si no hubiera ningún comentario o algún comentario, bueno, estaríamos finalizando la clase, estimados doctores. Perfecto, doctor. Más bien, ¿no? Muchas gracias por tan valiosa e importante ponencia. Y esperamos también que haya sido de su total aprovechamiento. Y también, ¿no? Gracias a todos los presentes por su atención. Sin más preguntas, bueno, también venimos acá a recordarles que aún continuamos con las inscripciones abiertas en cuanto a nuestra maestría en Derecho Penal, maestría en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional. Para las personas que aún todavía no han formalizado su inscripción, en el caso de tener un asesor, puede comunicarse con ellos o si no también con los administradores del grupo de WhatsApp. Sin más que decir, buenas noches a todos ustedes.
Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, que les vaya muy bien.